ahora ya la tenemos en línea a la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, a Ana María Nadal. ¿Cómo le va, Nadal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bien, seguramente usted escuchó el detalle muy minucioso que ha hecho Sofía Gainza respecto de lo que pasa en la Argentina, Sí. lo que pasa en Mendoza, y esta vuelta volvimos a recuperar esa tradición de decir por dónde vamos con el mapa de la República Argentina. Dos preguntas en una. La buena noticia es que Mendoza Bien. no ha registrado nuevos positivos. Esa noticia que tal vez nos alarme a quienes no entendemos desde lo científico cómo se puede llegar a comportar es 24 muertos en 24 horas en la República Argentina, pasamos la barrera de los 7.000 casos. ¿Dónde nos paramos si tenemos que analizar esto a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional, básicamente, y está claro que este aumento del número de casos se da a expensas de la transmisión comunitaria y fundamentalmente, como se ha estado viendo últimamente y en las últimas noticias, que se da a expensas de que el virus ha llegado a las poblaciones en donde hay mucha densidad poblacional, condiciones sociosanitarias de vulnerabilidad, y esto implica un aumento de casos más importantes porque es más difícil lograr el aislamiento sanitario, que es una de las medidas más efectivas a la hora de poder disminuir la transmisión viral. Esta situación de Buenos Aires, que como bien lo decían, está vinculada, y lo comentábamos, a la existencia de más transmisión local, que no es una situación o transmisión comunitaria, que no es una situación que hoy la tengamos nosotros en la provincia. Nosotros en la provincia seguimos sin transmisión local comunitaria, no hay evidencia epidemiológica de que en la provincia haya transmisión local, más allá de estos pequeños conglomerados o clúster que cuesta, que es un grupo de personas que se han contagiado, que cuestan buscar el nexo, pero en la mayoría de nuestros casos, más del 90%, los contagios están asociados a nexo epidemiológico. Ministra, le hago una consulta. Sí. Las actividades se han ido liberando, las personas van recuperando de a poco una rutina puertas para afuera de su casa, hay un mayor movimiento, el transporte público se ha visto más demandado, de hecho se están colocando más micros, según informan de la Secretaría de Servicios Públicos, entendiendo que eso del transporte público es clave, porque ahí es muy difícil guardar distancias, evitar los contactos físicos. ¿Qué evaluación hacen ustedes de lo que pueda llegar a pasar en los próximos 14 días? Que es cuando se cumple ese ciclo de evolución, cuando una persona se contagia y entendemos en ese rango puede llegar a dar positivo. Bueno, para esto tenemos que estar muy atentos porque la flexibilización de alguna de las actividades puede generar casos de contagio. Pero primero vamos haciendo un ordenamiento de las cosas. Las actividades están flexibilizadas, hay liberadas, es cierto, flexibilizadas en realidad. Es cierto que hay más personas circulando en la calle, pero están todas las actividades sujetas a estrictos protocolos pensados, diseñados por el Ministerio de Salud y por el Gobierno y aprobados por el Ministerio de Salud para evitar los contagios. Entonces, en esto de las pirámides de prevención, seguimos a partir de la existencia de protocolos con todo lo que implica la prevención primaria para contraer coronavirus. Ninguna de las actividades habilitadas hoy pueden realizarse sin el respeto del distanciamiento social, sin la tos higiénica, sin la utilización de tapabocas, sin el respeto de los distanciamientos, y que todas las actividades tienen que ver con conservar el distanciamiento social. Esto como medida preventiva es básica y lo quiero recalcar y destacar porque va a ser responsabilidad de todos. Y si nosotros vemos que esto de alguna manera no se cumple y pone en riesgo todo el esfuerzo hecho hasta aquí, también va a ser motivo para volver atrás y volver a un aislamiento más estricto. Ministra, le hago una pregunta. Usted decía la importancia que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad. Es que evitar contagiarnos y evitar contagiar. Eso está muy claro. Y también ha dejado en claro de que si esto se dispara, se vuelve todo para atrás. Yo le hago una pregunta sin cassette, como decimos habitualmente. Nos vamos a enterar, si no lo respetamos, dentro de 14 o 20 días.
con los casos ya confirmados y con la saturación de un sistema de salud que hoy está muy holgado porque hay muy pocas personas internadas y de esas internadas que están requiriendo de respiración artificial o de equipos de respiración artificial, pero la vamos a saturar. No es jugar, pregunto, no es jugar con lo que pueda pasar en el futuro sin saber lo que va ocurriendo en el presente, o ustedes están muy atentos de que usemos los tapabocas. Exacto. No. En realidad estas medidas son medidas preventivas, pero también hay indicadores y hay acciones concretas para ir tomando dimensión de cómo van evolucionando y la transmisión local del virus, ¿no es cierto? Esto no es una foto que la tenemos hoy, la vamos a tener dentro de 14 días, la foto totalmente distinta, sino que hay una secuencia, una película que vamos a ir midiendo día a día y además vamos tomando acciones concretas de medición. Por ejemplo, ustedes conocen que la provincia de Mendoza ha establecido como una estrategia de detección de circulación comunitaria las unidades centinelas. También estamos haciendo hemos comenzado hoy un trabajo territorial en un barrio de Guaymallén para ver un poco la situación comunitaria y a partir del ingreso de test también a la provincia, que están muy próximos a llegar, también vamos a hacer evaluaciones con criterios epidemiológicos. Esto es nuevo, Esto es nuevo, ministra, disculpe que la interrumpa. No sabíamos que ustedes habían entrado ya al territorio. Nos imaginamos que son lugares de alta vulnerabilidad social, donde están haciendo los test. Exactamente, a partir de esta estrategia que ustedes conocen, que ya le hemos comunicado, que es de las unidades centinelas, y que justamente sensibilizan el criterio de caso sospechoso, absolutamente, erradican todo lo que tenga que ver con el vínculo o el nexo con un caso estrecho o haber venido de la provincia, sino que evalúan la transmisión o ¿Los resultados de ese trabajo de campo todavía no los tienen en su poder? No, los hemos empezado esta semana, así que los iremos evaluando y iremos advirtiendo situaciones de cambio vinculadas también. Esto tiene un análisis epidemiológico. Estos análisis de campo los estamos relacionando con los casos positivos y los casos estrechos vinculados con los casos positivos. Por eso es que entiendo que en la provincia estamos con 82 casos, bien dice usted, con una capacidad de respuesta del sistema de salud hoy, con una amplia capacidad de responder. Además, no hemos dejado de fortalecer el sistema de salud, no hemos dejado de los respiradores, estamos a la expectativa de recibir aún más respiradores de nación. ¿Cuántos hay ahora? Ahora, en total, en la provincia de Mendoza, tenemos 250 respiradores con la capacidad de ampliarlos a lo que nos envía la Nación. ¿Y cuántos están siendo utilizados para tratar COVID-19, ministra? En este momento tenemos 2 pacientes en en unidad de terapia intensiva. Ajá, bien. La última pregunta. Quiero decirles que... Sí, claro. Sí, no, por favor, ministra. No, que en algunos lugares hemos ampliado al máximo la capacidad de respuesta de los hospitales y hemos duplicado la respuesta en unidades críticas. Entonces, esto, son buenas noticias que nos han permitido todo este tiempo de fortalecer el sistema de salud. Claro, la última pregunta, ministra. Vio que hemos ido corriendo, nosotros no, los especialistas o tal vez la impaciencia periodística quiere que le digan cuándo se produce la curva, cuándo estalla todo esto, cuándo la estadística sube. Ustedes, a ciencia cierta, ¿evalúan una fecha precisa en función de lo que hemos venido transitando, en función de lo que ha pasado en provincias con características similares a la nuestra? ¿Tiene algo para decir? Hoy por hoy, saliendo de un aislamiento social preventivo obligatorio tan estricto como el que hemos tenido y con la cantidad de casos, con una no duplicación de casos por más de un periodo de 28 días, que es lo que 30 días en el que estamos, es muy difícil llegar a predecir un aumento de la curva, porque no tenemos crecimiento exponencial de los contagios. Sí, tenemos que irlo siguiendo muy de cerca y en cuanto esto tome transmisión, esperemos que sea muy ralentizado, que la curva siempre esté por debajo de nuestra capacidad de respuesta, pero en la medida que vayamos aumentando los casos y se vaya pudiendo evaluar más claramente cuál va a ser la atención. Usted siempre
piense que esto depende de ese numerito mágico del que hablamos, que es el R, que es la capacidad de contagiar una persona a otra. Hoy nosotros estamos con un R muy bajo, una persona, sí, un contagio, que es entonces desde esta situación se hace difícil predecir claro, la cantidad de contagios. Ministra, que tenga buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento.